Ando horrible aquí. Estamos. Voy. Por este lado. Ustedes como aquí le llaman mucho. Ok, yo creo que sí ya se pueden sacar. Amigos, vamos entrando acá a Playa Coyotera. De recibimiento nos recibieron en la orilla de la playa un lagartón que vamos pidiéndole a Dios que todo salga bien. En nombre de Jesús, vamos de camino acá, que supuestamente hay un buen punto donde están los pargos. Entonces vamos a ir a ver qué nos depara el día de hoy. Quédense con nosotros, acompáñenos en esta aventura, pura vida. Bueno, estamos aquí en los primeros tiros. Oiga cómo están los pescados ahí abajo. Ya me quiso agarrar ahí. Ahí viene, ahora sí. Viene. Escucha ahí. Una chuerca, ¿verdad? Tenemos una chuerquita ahí. Está pequeña, está pequeñita. Vamos a liberarla y continuamos. Ay, me pegué. Una cabrillota. En la primera el compañero Samir mostrar aquí. Ah, sí, buena cabrilla, ¿no es? Buena cabrilla. Ya yo me quedé pegado. Está peleando un poquito más. No, pero está igual. Está igual que la de hace un momento. Seguro ahí está el cardumen de esta de abajo. Ya se soltó sola. Ay, pucha, me pegó. Ahí anduve pegando algo y se soltó. Ahí viene. Pero es algo chiquitillo. Ah, mira, ve que cabrilla. No sea, pero ve qué tamaño de cabrilla. Mira ahí como el triple. Un bebé esto. Pero está pegada rarísimo, mira. Estoy intentando ahora con un jig de un color un poquito oscuro. Vamos a ver si llama la atención ese ojo. ¿Qué sucede? Oh, viene el primero. Y vean, está pesadito. Sí. Una chuerquilla un poco más grande. Es una chuerca un poquito más grande. Vamos a llevar esa. Ahí se anduvo enganchando uno, pero se soltó. Se enganchó el primero. Se enganchó. Pargo, hasta ahora, papá. Primer parguito de la tarde. Está pequeño, sí.
Voy a liberar, papá. Bien. Una cabrilla pequeña. Bueno, está más o menos ya esta. Está más o menos bien. Bueno, ahora continuamos con la preparación de los peces. Acá los vamos a cocinar y acá los tenemos. Estas fueron todas las capturas. Vamos a ver, son una... ¿3, 24, 25? 30 serían. Qué negro que traen estas bichas aquí. Ahí le tiramos. A la pelada de los pescados. Este cuchillo es muy suave para esto. Estamos cocinando con la familia. Ellos los pelan de esa forma dentro del agua. Eso, aquí, eso, estando la fogata. Ahorita vamos a ver. El cachete, hijo. Cachete. Ahí está el pescado asado, el pescado seco. Y frito y tostado, ¿ah? Qué rico. Le va a dar tiempo de agua. Excelente. Ahora lo
los estamos rallando para luego condimentarlos. Tenemos que ir poniendo el sartén que se vaya calentando. Ah, bueno, sí. Pero no. Buena idea. ¿Cómo? Así, vea. Vamos a meterlo aquí porque se vino el aguacero. Esto es ajo en polvo un poco. Ajá, dele. Ah, no, este es pimienta. Ajá. Ya no tanto porque eso es fuerte. No, Eso es fuerte. Pero bájatelo. ¿Y aquí? Sí, sí, ahí todo, claro. Macho, si yo le he hecho. Y no dele ahí. No, pero eso es fuerte, ¿sabe? Para echarle a este otro. O póngalos todos y le echamos a todos y después uno lo revuelve así. Ah, bueno. Sí. Bueno. Eso. Ajá, así. Ujú. Vea. Ajá. Ahí le echamos así. Ujú. Ahora sí, ahí. Echamos de este. Un poquito cada uno. Ahí. ¿Ves dándole vuelta? No, suave, pues falta para echarle este otro. Ahí. Y la sal. Eso. Usted me avisa cuánta sal. Sí. Recuerda que a la sal es bueno echarle más al aceite que aquí, ¿ves? Ahora le echamos el aceite, entonces otro poco. Está bien, Listo. así ahora le echamos más allá al aceite, pero el aceite Ahora- tenemos que echarle más, ¿verdad? Ahora yo le hago así, usted me le va echando lo que le va a echar más. Porque muy poco le echó. Disculpa, se huele rico esto, se huele como de... Esto está crudo, dan ganas de comer uno. Ah, ese condimento es bueno. Eso, Y ahí se fue. Sí, yo creo que ya sí, ¿verdad? sí. Y un Ya. poco más de sal. De sal sí tenemos que echarle bastante a la... Echémosle al aceite. Al aceite, porque- está bien, porque sí. cuando está la sal se sale mejor, dice. Se vino la lluvia horrible y está llevando el viento, las cosas y todo. Así estuvo lloviendo ahora que hubo la tormenta. Caliente, ¿ah? Pasar al aceite. Hijo de pucha. ¿Qué es eso? Es por el agua. Es por el agua, macho. Ya, tírale los bichos. Eso. Este grande lo vamos a dejar de último, porque Sí. este es el último. Porque este poquito no va a quedar muy bien. Ya, sí, así, ya no más porque... Este que se vaya con Sí, que se vaya con el otro. Oiga, se vino, pero le doy vuelta. No, debe echarse un poquito más. Pucha. Siente demasiado caliente. Este que juego más rápido. Venga. Ahí está, papá. Ahí sigue enfriando, se toma su tiempo. Ya le falta un poco. Hay que traer algo para sacarlo, más bien. Le hubiéramos puesto un poquito de papel de ese de absorbente. Sí. Vamos a sacar ya los primeros. ¿Está prendida la cámara? Sí, está prendida. Suave. Vaya tirando el otro, yo lo tengo aquí para que escurra. Uy, no, me estoy quemando, ponga el plato, Viene.
Ahí está la cabrilla grande que me cabe en la sartén. Esas son duritas, esas chuercas. ¿Ah? Sí. Tiene que ver acá un poquito más cortada. La grande. Sí, por lo menos dos. El problema es si esa cabrilla es demasiado suave, eso se desbarata todo cuando uno la... Si no, una para por huevo, no. Deme, yo le doy un solo mecatazo. Ah, sí, bien, ya está bueno. Ya está bueno. Ya pasó el tiempo allá, ahora lo que queda la mordedera. Y aquí está lista la pesca ya. Vamos a empezar a comedera. Bueno, ahora sí estamos listos para la comida. Vamos a hacer... Bueno, de esta manera nos despedimos, ya vamos a empezar la comida. Muchísimas gracias por ver el video y nos vemos en la próxima. Pura vida.